Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Ya podemos dar por cerrada la encuesta que os puse en la pestaña de comunidad hace pues escasos días, hará aproximadamente una semana, en el que os propuse pues 5 películas realmente notables, como fueron Enemigos Públicos, de Michael Mann, Memorias de una Geisha, de Rob Marshall, Fiebre del Sábado Noche, de John Badham, Doble Cuerpo, de Brian De Palma. Iba a ser prácticamente, yo creo que la única película que hasta ahora he comentado en el canal de Brian De Palma. Además que Doble Cuerpo sé que me la habéis pedido unos cuantos de vosotros, de los usuarios del canal, pero tarde o temprano la voy a comentar porque ya incluida en la encuesta todas las voy a comentar. Y la ganadora de la encuesta, con prácticamente un 28-29% de los votos, ya cerrada la encuesta, es Top Gun del año 1986 del director Tony Scott. La verdad es que hablar de Top Gun prácticamente es volver hacia el pasado, hacia una mirada nostálgica a aquellos años 80, directamente al año 1986 cuando se filmó hoy en día una película que podemos considerar de culto y que es uno de los títulos imprescindibles dentro de lo que es la filmografía de Tom Cruise. Es más, es que este título fue el que le catapultó directamente a la fama, o mejor dicho, el título que le consagró realmente a Tom Cruise. Tom Cruise había hecho o había empezado prácticamente a hacer películas a principios de los años 80. En 1981, en un film, si mal no recuerdo, que era Taps, Más allá del honor, pero el film que realmente todo el mundo le conoce, o que le empezó a conocer, fue en 1983 aquella película que protagonizó junto a Rebecca de Mornay, que fue Risky Business. O sea, ¿quién no se acuerda de aquella secuencia en el que Tom Cruise, pues con una camisa y con unos calcetines y con micrófono en mano, se monta un número musical en la casa de sus padres, en la casa en la que vive, prácticamente pues se puede decir que improvisado, y que ha pasado directamente a la historia del cine de los años 80 como una de las secuencias como más, digamos, más deslumbrantes en lo que se refiere a la presentación de una nueva estrella. Es decir, gracias a Risky Business se puede decir que Tom Cruise fue empezando a ser conocido para el gran público. Fue como su rampa de lanzamiento desde un primer momento, pero su consagración definitiva vino pues directamente en el año 1986 con dos títulos realmente muy importantes. El primero fue El color del dinero junto a Martin Scorsese, y además tenía como compañero, como protagonista de la película, a Paul Newman. El color del dinero realmente es una segunda parte de aquella obra maestra de Robert Rosen, protagonizada por Paul Newman, llamada El Buscavidas, que es una película que me gustaría también aquí comentar en el canal porque es una película absolutamente extraordinaria, mucho mejor que esta segunda parte, aunque evidentemente aquí Tom Cruise se benefició de dos grandes maestros, uno en la interpretación que era Paul Newman y otro en la dirección que era Martin Scorsese. Pero la película que realmente, digamos, que fue su consagración definitiva dentro de lo que es la imaginación popular y dentro de lo que fue pues para el gran público, evidentemente fue la película que vamos a comentar esta noche, que es nada más y nada menos que Top Gun, Ídolos del Aire. Hablar de Top Gun no solo es hablar de pues prácticamente la película que le consagró a Tom Cruise como prácticamente una de las estrellas definitivas del Hollywood de los 80. Es que hablar de Top Gun supone pues que Tom Cruise se encontró pues sinceramente con uno de los productores, hoy en día uno de los productores contemporáneos más importantes del cine moderno de los últimos años, que fue Jerry Bruckheimer. De Jerry Bruckheimer os hablé ampliamente cuando hice la review, la crítica de Pearl Harbor. Pero se puede decir, para refrescar la memoria, que es uno de los productores más importantes del Hollywood moderno. Jerry Bruckheimer empezó a finales de los 70, pero realmente empezó a afianzarse ya en Hollywood pues durante los años 80 con títulos precisamente como Top Gun, como Días de Trueno, que también fue, o mejor dicho, que repitió la fórmula de Top Gun en el año ya 1990, también con Tony Scott en la dirección de la película y con Tom Cruise como el absoluto protagonista. Pero a Jerry Bruckheimer le conocemos por un montón de superproducciones como La Roca o como dos policías rebeldes, la primera y la segunda, protagonizadas por Will Smith, por Martin Lawrence. Estas tres películas evidentemente, eh, de Michael Bay, dirigidas por Michael Bay, y luego evidentemente toda la saga de Piratas del Caribe, pero también El Rey Arturo de Antoine Fuqua, la misma Pearl Harbor también de Michael Bay, como un homenaje que quiso tener Jerry Bruckheimer
al cine clásico de los años 30, de los años 40. Es decir, Jerry Bruckheimer siempre ha sido un productor que desde el primer momento de su carrera pues ha tenido proyectos absolutamente muy encomiables y que han sido prácticamente, se puede decir, que la envidia de muchos otros productores. Jerry Bruckheimer produjo Top Gun además con otro compañero suyo que falleció años posteriores, que fue Don Simpson. Pero también hablar de Top Gun supone también no solo de Tom Cruise o de hablar de Jerry Bruckheimer, sino de el hermano fallecido de Ridley Scott, el director visual por excelencia del cine moderno, que fue Tony Scott. Aunque se puede decir que, digamos que Tony Scott en la dirección de las películas es como una versión un poco light, un poco descafeinada de su hermano, hay que decir que Tony Scott fue un director que impuso un sello personal realmente importante dentro de lo que fue la filmografía de los años 80, sobre todo con títulos, yo os digo, como Días de Trueno, como Top Gun, pero sobre todo de una película que yo considero que es como su obra maestra, su mejor film realmente, que fue una película de vampiros llamada El Ansia, protagonizada por David Bowie, por Susan Sarandon y por una de mis actrices favoritas, que es Catherine Deneuve, la francesa Catherine Deneuve, y que además está filmada como si fuera un auténtico videoclip. A Tony Scott siempre se le han tratado no excesivamente bien dentro de lo que es su carrera filmográfica, debido a que decían los críticos, los historiadores, que Tony Scott filmaba como si fuera realmente un videoclip lo que estuviese rodando. Pero tampoco hay que achacar que las filmaciones de Tony Scott, y Top Gun no es evidentemente una excepción, tengan hasta cierto punto como una estética de videoclip, ya que dentro de los años 80 pues se impuso muy de moda pues la MTV, los vídeos musicales de grandes estrellas del pop de aquella época, y claro, pues Tony Scott filmó muchísimos videoclips, igual realmente como su hermano Ridley Scott, que además de videoclips filmó una gran cantidad de anuncios y de comerciales para la televisión. Realmente fue de donde vinieron los hermanos Scott, y que además fundaron una productora que fue la Scott Free, pero que evidentemente Tony Scott no pudo sacarle todo el jugo que él hubiese querido debido a su fallecimiento prematuro. Un gran fallecimiento, una gran muerte que afectó realmente a Ridley Scott de una manera bastante importante. Pero dentro de la escasa filmografía de Tony Scott tenemos estas pequeñas joyas de los años 80 como evidentemente como El Ansia, como Top Gun, y luego en 1989-90 como Días de Trueno. Aunque se puede decir que la película tiene, Top Gun, una estética como muy de videoclip, sobre todo en lo que es los créditos iniciales y sobre todo lo que es el enfoque a la hora de tratar lo que es la banda sonora, que dentro de la parte técnica ya lo analizaremos poco a poco. Top Gun, la verdad es que tiene el privilegio de poseer uno de los repartos más atractivos de la década de los 80, ya que no solo tenemos a Tom Cruise, tenemos a Tom Skerritt, tenemos a Tim Robbins, tenemos a Michael Ironside, tenemos a Kelly McGillis, tenemos a Val Kilmer, a James Tolkan, es decir, todo un grupo de actores y de actrices. Tenemos también a Meg Ryan en uno de sus papeles iniciales, antes de ser conocida por aquella comedia romántica junto a Billy Crystal que fue Cuando Harry encontró a Sally. O sea, tenemos un grupo de actores y de actrices realmente muy atractivo. Y me atrevería a decir que dentro de lo que es la película Top Gun, el reparto es uno de sus elementos más atractivos. Ya os digo que Tom Cruise estaba empezando, interpretativamente hablando, se estaba forjando entonces en el mundo de la interpretación, y es en Top Gun donde empezamos a verle ya con sus tics y con sus ademanes tan característicos y que haría suyos en películas posteriores. Es decir, sobre todo esa sonrisa, esa mirada iluminada, tan luminosa, tan del color de los ojos azules que él tiene además cuando ve, ahora hablaremos en la parte técnica, cuando descubre al personaje de Kelly McGillis, todo lo que es el romance que vive con ella, sobre todo también esos aspavientos tan característicos suyos. Es decir que Tony Scott y Jerry Bruckheimer empezaron a forjar poco a poco a Tom Cruise en el mundo de la interpretación, pero sobre todo de una manera que desde la perspectiva de Tony Scott no me atrevería a decir hasta cierto punto que es como muy de videoclip. Es decir, Tom Cruise no es como si sobreactuase, pero esos ademanes, además que los hizo suyos, se los debe realmente a Tony Scott. Es decir, unos ademanes un tanto, digamos, llamativos, debido a que como Tony Scott estaba acostumbrado a filmar vídeos musicales, pues evidentemente en los 80, si os acordáis de los vídeos musicales, lo que eran los cantantes y las actrices tendían a ser como muy llamativos en todo eso.
Y hay cierta no sobreactuación, voy a decirlo, no me atrevería a decir sobreactuación de Tom Cruise, pero muchos de los ademanes un tanto bruscos y muy característicos de su personaje sí que derivan un poquito de algunos de los cantantes de la MTV, si os dais cuenta. Y eso prácticamente lo podréis ver si os ponéis vídeos musicales de aquella época y veis o os imagináis a Tom Cruise. Y sobre todo, muchas de las maneras y muchas de las facetas que tenía como actor a la hora de enfocar muchísimas secuencias, a la hora de planificar Tony Scott todo lo que eran las secuencias, las escenas del film, que tienen una estética, una iluminación y sobre todo una colorimetría y una textura muy deudora del videoclip. Y es como si Tom Cruise fuera el protagonista de su, digamos, así podríamos decirlo, como de su primer videoclip, pero primer videoclip en el sentido del tempo narrativo, del tono, del ritmo, porque es uno de los puntos fuertes narrativos que tiene Top Gun. El ritmo es una película que no es excesivamente larga, es prácticamente no llega a las 2 horas de duración, pero es una película cuyo ritmo, cuyo montaje, muy trepidante, muy ágil, muy dinámico, muy del estilo de los años 80, sí que evidentemente nos deriva bastante a lo que es un videoclip. Argumentalmente hablando nos situamos pues prácticamente los años 80 y sobre todo dentro de una película que tiene, además del gran reparto que os he mencionado, evidentemente un protagonista más u otros protagonistas más que son los cazas, los aviones. Sobre todo ese famosísimo caza en los años 80 que fue el F-14 Tomcat. Y además que yo me acuerdo que Top Gun, la película, prácticamente le puso de moda al F-14 Tomcat. Dentro de lo que es el reparto, antes de hablar de lo que es la presentación, el argumento y sobre todo la puesta en escena de Tony Scott, que ya os digo, muy deudora del videoclip, pero absolutamente fantástica, porque se puede decir que la película es un espectáculo audiovisual realmente impresionante. Yo diría, me atrevería a decir que técnicamente es muy superior al argumento, porque argumentalmente Top Gun es una película muy sencilla. Ahora haremos un pequeño y un breve análisis de lo que es el argumento. No es excesivamente profundo, porque es una película que, como ya os digo, producida por Jerry Bruckheimer, siendo un gran espectáculo, estaba más focalizado a lo que era ensalzar la figura de Tom Cruise, que tanto éxito había tenido en Risky Business. Es decir, que Jerry Bruckheimer vio en Tom Cruise ese actor, esa estrella en alza, y quiso aprovecharlo de una manera absolutamente deslumbrante. Y además es que Tom Cruise es el dueño y señor de esta película. Y además actor y estrella de Hollywood que hace poquitos días ha recibido la Palma de Oro en Cannes, prácticamente se puede decir que por su trayectoria. Pero eso ya será materia de otro vídeo que estoy pensando en hacer, como os dije en la pestaña de comunidad hace poco. Dentro del gran reparto que tiene Top Gun, no solo tenemos que hablar de Tom Cruise como una estrella emergente, sino también de lo que es su rival en esta película, rival hasta cierto punto, una rivalidad muy sana, que termina convirtiéndose en una amistad, que además esa amistad será zanjada por un abrazo, como una de las secuencias clave del cine de los 80, porque todo hay que decirlo, Top Gun no será una película que tenga argumentalmente una gran profundidad psicológica de los personajes, pero está plagada de secuencias que ya han pasado a formar parte de lo que es la historia del cine de los años 80 y que ya son auténticos iconos culturales y populares de la década de los 80 y de la cultura pop en general. Ese rival será Iceman, interpretado evidentemente por Val Kilmer. Un Val Kilmer antes de interpretar a Matt Mardigan en Willow, es decir, antes de ponerse la peluca morena, sino que aquí le vemos, pues, evidentemente con su pelo rubio, con sus ojos azules, realmente como era Val Kilmer. La verdad es que debido a los problemas de salud que ha tenido Val Kilmer en los últimos años, a mí me da una profundísima tristeza ver a un actor que ha sido pues todo un icono también. Acordaos de la película Top Secret, de la misma Willow, también el fabuloso papel que hizo en Hit de Michael Mann. Verle ya pues ya enfermo, ya casi acabado, pero que Tom Cruise ha querido, y me alegra por parte de Tom Cruise que haya querido contar con él para la segunda parte que creo que se estrena en breve, que es la de Top Gun Maverick. Pero vemos aquí a Val Kilmer, digamos, en su salsa, haciendo como de rival de Tom Cruise, pero evidentemente no siendo tan temerario como él. También tenemos a Tom Skerritt, uno de los grandes actores del cine y de televisión, pues de las últimas décadas, fue el Dallas de Alien, el octavo pasajero, el inolvidable Dallas.
y que le hemos visto también en multitud de películas de televisión y de cine, exactamente igual, por ejemplo, que a James Tolkan, que es el instructor en la primera academia en la que está Tom Cruise, y que se puede decir que al igual que Joe Pesci, que os dije en la review de Casino que Joe Pesci hacía de Joe Pesci, se puede decir aquí en esta película sin temor a equivocarse, que James Tolkan hace de James Tolkan. Me explico. James Tolkan es es un actor que le hemos visto en multitud de películas de cine y de televisión haciendo de policía. Siempre fue, además de policía, también hizo de policía en la película de los Masters del Universo. Además, un papel que siempre le vino al pelo, o de instructor, de militar, o de policía, pero además siempre con un carácter y con un mal talante, pero que siempre caía muy bien al espectador. Acordaos, por ejemplo, del papel que hizo del profesor Strickland en Regreso al Futuro. Quiero hacer un pequeño repaso por lo que es el reparto de Top Gun, porque la verdad es que todos ellos son actores y actrices míticos de aquella época, prácticamente con un grado, digamos, de carisma que hoy en día la mayor parte de los actores y las actrices de Hollywood no tienen ni por asomo. Pero James Tolkan era aquel actor secundario que siempre haciendo de villano o haciendo de policía, a medio camino entre el policía corrupto o el policía, digamos, excesivamente correcto, siempre caía simpático al espectador. Siempre, no es que te identificaras con su personaje, pero siempre su presencia nunca estorbaba en las películas. Y evidentemente, pues a las dos protagonistas femeninas que fueron Kelly McGillis y Meg Ryan. Kelly McGillis, que luego interpretó también el papel de una mujer Amish en Único Testigo de Peter Weir junto a Harrison Ford, que aquí digamos que es la instructora de todos los que están en la academia de Top Gun. Ahora entraremos un poquito en lo que es el argumento, lo analizaremos bien, pero que yo aquí tengo que darle un pequeño tirón de orejas a Tony Scott, porque yo creo que Kelly McGillis en esta película aparentaba bastantes años más mayor que Tom Cruise. Y es que Tom Cruise siempre ha aparentado mucho más joven de lo que él realmente era. En esta película Tom Cruise no sé si tendría 25, 24, 26 años, no creo que tuviese más. Pero es que Kelly McGillis ya aparentaba 30 y pico años. Es decir, es más, no tenéis más que meterlos en Google y ver cómo está realmente hoy en día ya Kelly McGillis y lo mal realmente que se ha ido conservando a lo largo de los años. Es más, creo que ha habido una cierta polémica del por qué Kelly McGillis no ha sido introducida en el reparto de Top Gun Maverick, aunque yo creo que viéndola como está, yo creo que Tom Cruise ha hecho bien en elegir a Jennifer Connelly. Podemos decir que Kelly McGillis no se ha cuidado excesivamente bien, pero yo creo que Kelly McGillis era una estrella en los 80, yo, para mi gusto, bastante competente y bajo mi punto de vista, yo creo que no se le sacó el jugo que hubiese merecido en todo momento. Pero la que sí era una estrella emergente era Meg Ryan, que en el 86 estaba empezando y que luego cuando Harry encontró a Sally en el 89 dio su salto, digamos, a las comedias románticas, convirtiéndose auténticamente en la reina de las comedias románticas de los 90. Acordaos de aquellas películas que protagonizó junto a Tom Hanks, como por ejemplo Tienes un email, que fue el remake de Tú y yo de Leo McCarey con Cary Grant y con Deborah Kerr. Pero realmente el protagonista absoluto de esta película evidentemente era Tom Cruise, que aquí os digo que ya empezaba a tener sus característicos ademanes, su sonrisa tan, digamos, tan característica en el resto de sus películas y el carisma, en el gran abundante y fabuloso carisma que siempre ha tenido. Pero su interpretación, digamos, que se va ajustando poco a poco. Se puede decir que en esta película, o se puede trazar un paralelismo entre esta película, entre la carrera de Tom Cruise, o el Tom Cruise de los años 80 y el Leonardo DiCaprio de los años 90 o de principios de los años 2000. Son dos estrellas que se van forjando poco a poco, pero que van siendo amoldadas por los mejores. Tom Cruise empezó, ya os digo, evidentemente con Jerry Bruckheimer, con Don Simpson, con Martin Scorsese, posteriormente dentro de lo que es los 80, en el 85, anteriormente había hecho Legend con Ridley Scott, es decir, trabajó con los dos hermanos Scott, es decir, que fue forjado prácticamente por los mejores, al igual que Leonardo DiCaprio, que empezó con James Cameron, luego con Steven Spielberg en Atrápame si puedes, y que luego, cuando ya se han hecho más mayores, se ha convertido en unos grandísimos actores. Es decir, Tom Cruise es, al igual que Leonardo DiCaprio, un grandísimo actor. Y hoy en día, pues gracias a la impecable carrera que ha tenido, que luego ya la desmenuzaremos en el especial, que ya os digo, ya comentaremos, porque ganó la Palma de Oro en Cannes, prácticamente un premio
que para mí me pilló por sorpresa, me lo dijo un amigo mío, pues la verdad es que ha tenido o tiene realmente una de las filmografías más envidiables del Hollywood contemporáneo, por así decirlo. Argumentalmente hablando, podemos decir que Top Gun es una película sencilla, pero muy efectiva, psicológicamente no excesivamente profunda, todo hay que decirlo, muy cargada de tópicos, pero esos tópicos están salvados de una manera fresca y de una manera bastante eficaz, por así decirlo. Y todo es debido a la puesta en escena tan sumamente dinámica y ágil que gracias al montaje y a la dirección artística, Tony Scott le sabe dar desde el primer minuto. Se supone que la Marina de los Estados Unidos está preparando, por así decirlo, a unos pilotos para transformarlos, digamos, en auténticas máquinas de combate, por así llamarlo. Pero claro, unas máquinas de combate a bordo de los cazas que tienen que controlar, evidentemente, su nerviosismo, tienen que controlar, digamos, sus emociones y sus sentimientos en situaciones, digamos, llevadas al límite. Por lo tanto, selecciona una serie de pilotos que tengan una excelente hoja de servicios, por así decirlo, pero que tienen que ir despojándose de una serie de defectos que pudieran llegar a tener. Y James Tolkan le comunica al personaje de Tom Cruise, a Maverick, cuyo nombre es, vamos, el nombre en clave dentro de lo que será, digamos, las academias, dentro de lo que es su instructor, Maverick en Top Gun, le seleccionará junto a un compañero suyo para que participe o que para que esté como miembro de esa academia nueva de la Marina de los Estados Unidos a la que se llama Top Gun. Pero claro, la personalidad que tiene en esta película Tom Cruise, digamos que es una personalidad absolutamente que choca con todos los principios que la academia Top Gun necesita. Tom Cruise, digamos que es muy nervioso en el sentido de que cuando realiza sus misiones hace, pues, digamos, entre comillas, acrobacias con lo que son los cazas y todo eso, y es un personaje bastante, digamos, inesperado, muy insólito, hasta cierto punto me atrevería a decir que hasta temerario. Por lo tanto, tiene que ir controlando sus emociones si quiere convertirse en un auténtico piloto. Y cuando llega a la academia, pues se encuentra con el personaje de Val Kilmer, que es el mejor piloto de la academia y que evidentemente tendrá una serie de pequeños roces entre ellos debido a la rivalidad que habrá entre uno y otro, pero que esa rivalidad al final de la película se convertirá evidentemente en amistad, porque estamos ante una película de acción donde no se puede decir que haya buenos y malos, no hay villanos, sino que todos son personas, que todos son pilotos que pretenden, digamos que superarse los unos a los otros. El personaje de Tom Cruise además pues está marcado por unos motivos, digamos, de origen paternal, y es que su padre, veterano de la guerra de Vietnam, desapareció en extrañas circunstancias y no volvió a saberse de él, y todo eso lo lleva muy interiorizado el personaje de Tom Cruise, pero que al final de la película todo ello se explicará de una manera bastante clara y nítida, y que dará nuevas energías al personaje Tom Cruise para convertirse realmente pues, en uno de los mejores pilotos de la academia Top Gun. La verdad es que la rivalidad que hay que había entre Val Kilmer y Tom Cruise dentro de lo que era la filmación del rodaje, pues la verdad es que fue notoria, ya que eran dos estrellas al alza. Pero claro, Val Kilmer interpretativamente no podía compararse con Tom Cruise. Y eso que los dos estaban empezando prácticamente sus carreras cinematográficas, pero todos sabemos la carrera que ha llevado Tom Cruise y la carrera que ha tenido Val Kilmer. Han sido bastante diferentes. Pero la verdad es que digamos que la rivalidad, la química que hay entre ellos, cuando están presentes en la misma secuencia, sobre todo en esos juegos de planos contra planos, muy al estilo de videoclip y muy enfocado con unos movimientos de cámaras, digamos un tanto bruscos, pero totalmente efectivos por parte de Tony Scott, convierten, digamos, a esta película, digamos, no solo en un gigantesco videoclip, pero videoclip en el buen sentido de la palabra, sino en una película que audiovisualmente hablando es todo un espectáculo. Para hablar de lo que es la puesta en escena de Tony Scott en esta película fantástica, tenemos que hablar de la secuencia de los títulos de crédito iniciales, en donde Tony Scott hace un alarde de lo que es imagen y sonido, sobre todo lo que es la banda sonora, de una manera absolutamente encomiable. Sobre todo, por ejemplo, los tonos grises y anaranjados de ese, como diría yo, como de esa no de esa puesta de sol, sino de ese amanecer realmente, cuando los cazas están empezando a surcar los cielos y cuando están despegando de lo que son los portaaviones. O sea, todo lo que es la banda sonora, que además
tiene mucho en conexión con lo que son el ruido, los efectos de sonido, mejor más que dicho el ruido, perdón, los efectos de sonido de las turbinas, de lo que son los motores de los caza, de los F-14 Tomcat. Todo eso en el cine pues debió de ser un espectáculo impresionante. Yo no vi Top Gun en el cine, yo la he visto muchísimas veces en televisión, no la tengo en formato Blu-ray o en DVD, como veáis, no os estoy enseñando la película, pero es que la he visto ya muchísimas veces en televisión, y unas veces que ya la has visto tantas veces que dices, ya me las sé casi tanto de memoria que muchas veces dices, ya no hace falta que me la compre porque ya prácticamente pues es de las veces que te la sabes ya prácticamente fotograma a fotograma. Todo lo que es la parte de los títulos de crédito iniciales se puede decir que es como una pequeña obra maestra audiovisual. Todo lo que son los despegues de los cazas están visualizados y planificados con una mano maestra por parte de Tony Scott. Es más, yo me atrevería a decir que visualmente hablando, yo creo que su hermano Ridley tuvo algo que ver, ya que viendo la película del 83, 3 años después, la de El Ansia, que es una película, digamos, como más intimista, más de cine fantástico, al pasar, digamos, a una superproducción como una superproducción y además dirigida, vamos, producida por Jerry Bruckheimer, yo creo que Ridley Scott estuvo un poco detrás de su hermano para decirle, yo creo que podías planificarlo de esta manera, porque sobre todo lo que son los planos de detalle de las ruedas, los planos de detalle de las turbinas, esos planos de detalle son muy similares a los planos de detalle que muchas veces tenía, por ejemplo, Ridley Scott en Alien y en Blade Runner, prácticamente al principio de la carrera también de Ridley Scott, sobre todo dotando de una atmósfera muy recargada en lo que es a la colorimetría por parte de su hermano Ridley Scott. Pero bueno, yo creo que podría haber sido, yo creo que esto es más, digamos, un aporte mío en lo que se refiere a lo que yo pienso que a lo mejor Tony Scott tiró más de la mano o de la sabiduría visual de su hermano. Pero luego vemos que todo el desarrollo de la película tiene un tono en lo que se refiere al tratamiento de la imagen un tanto distinto. Es decir, no tan impactante visualmente. Pero todo lo que son, por ejemplo, las secuencias de lo que es los diálogos entre ellos, son secuencias como más sosegadas en lo que se refiere a cuando los actores están interpretando su papel. Pero en lo que se refiere a movimientos de cámara, estos suelen ser bastante rápidos. Es decir, de ahí la estética de videoclip que yo os decía, o mejor dicho, la técnica de videoclip. Pero luego todo lo que son, por ejemplo, las escenas de acción de todo lo que son los cazas, los F-14 Tomcat y todos los planos que tiene, que son absolutamente fabulosos. En eso se puede decir que Top Gun es una obra maestra, una obra de arte visual. Yo creo que en ese aspecto Tony Scott tiró mucho de su hermano Ridley. Luego avanzando un poco más en lo que es el argumento, ya os digo que también Top Gun cae en algunos estereotipos del cine de los 80. El cine de los 80 fue también un cine que evidentemente pues teníamos al protagonista, al villano o pseudo villano y a la chica con el que el protagonista termina enamorándose. Y aquí se puede decir que la química que hubo entre Kelly McGillis y Tom Cruise a mí no me terminó de cuadrar del todo. Sin embargo, yo veo mucho más química de compañeros / rivales entre Val Kilmer y Tom Cruise. Es más, veo que hay muchas más secuencias, mucho más memorables de Tom Cruise junto a Val Kilmer. Por ejemplo, casi ya, prácticamente ya al final de la película, cuando Tom Cruise le salva la vida a Val Kilmer, al que se supone que es un piloto mucho mejor que él, que cuando los dos pues prácticamente se miran el uno al otro, se sonríen y se dan ese abrazo como de hermanos de la misma fraternidad. Es decir, esa secuencia, ese abrazo que Tom Cruise le da realmente efusivo a Val Kilmer, como diciendo, ya toda la rivalidad que ha habido entre nosotros ha quedado completamente desaparecida, somos como hermanos de una misma academia militar, y que los dos somos grandes pilotos y que Val Kilmer sabe ver en Tom Cruise y sabe reconocer que seguramente él será mejor piloto que él. Esa secuencia, ese plano ya ha pasado a la historia del cine como uno de los más icónicos de los años 80. Viendo a Val Kilmer, su sonrisa, las miradas desafiantes que han tenido, digamos que durante toda la película han desaparecido por completo, pasando de la rivalidad a la amistad. Es decir, ese happy end que todos estábamos esperando y que era tan característico de aquella inolvidable época que fueron los años 80, cinematográficamente hablando. También, evidentemente, no podemos olvidarnos del otro trauma que sufre Tom Cruise a lo largo de la película, y es que él, pues en unas terribles circunstancias, pierde a su compañero. Y también se hace plantearse a sí mismo
decir, tengo que dejar o no tengo que dejar realmente la academia, debido a que es un golpe muy fuerte. Pero aquí está la figura del instructor en uno de sus... en una de las secuencias clave de la película, en el que digamos que se despejan las incógnitas debido a que el padre de Tom Cruise, el padre de Maverick, no desapareció en extrañas circunstancias como a él creyeron, digamos, entender cuando era más joven, sino que él en Vietnam estaba llevando una misión secreta y por lo tanto no podía darse a conocer, pero que su hijo Tom Skerritt realmente quería a todas luces que Maverick siguiese en la academia de Top Gun porque era un piloto realmente excelente, aunque se ve como Tom Skerritt en diversas partes de la película y como Kelly McGillis, su enamorada, le irán parando los pies porque ya os digo que es un personaje un tanto nervioso e insólito, un tanto temerario de vez en cuando, y claro, se supone que en esta academia les tienen que enseñar también a controlar sus emociones. Hay un compañero de la academia que digamos que se queda prácticamente como en la inopia. Es decir, se queda pues sin saber lo que hacer a los mandos de su caza y que claro, pues es despedido de la academia porque realmente no puede continuar. Entonces Tom Cruise empieza a replantear muchas de las cuestiones de que si será capaz o no realmente de llegar a lo más alto en la que es la Academia Top Gun, hasta que se produce, pues digamos, esa misión secreta, vamos, esa misión, vamos a decir secreta, bueno, hasta cierto punto, porque es la Marina de los Estados Unidos, esa misión en la que Tom Cruise se puede decir que salvará la vida al personaje de Val Kilmer, que estará en situaciones un tanto peliagudas, por así decirlo, y que dará lugar, ya os digo, a esa secuencia final de la película, donde ese abrazo se puede decir que ya lo dice todo, en lo que se refiere ya no a rivalidad, sino a amistad entre lo que es Maverick y Iceman. También hablar de Top Gun es hablar ya no solo de una canción muy importante y que era además una constante dentro del cine de los 80, y es que si veis que estoy haciendo tantas alusiones al cine de los 80, es que Top Gun es uno de los grandes clásicos y una de las películas de culto de los años 80. Y además que se trazaba desde el primer momento en sus películas, en la de los años 80, digamos, un argumento sencillo, pero con actores y con actrices realmente con unos carismas desbordantes, con una banda sonora inolvidable y además con una canción que, como estábamos en la época de oro del pop, realmente pasaría a la historia. Además, la canción que tenemos aquí es una canción absolutamente inolvidable, el Take My Breath Away, realmente un tema, uno de los mejores temas que se han podido incluir en cualquier banda sonora de cualquier película dentro de la filmografía de los años 80, que le da un toque de romanticismo y de poesía absolutamente único. La verdad es que la historia de amor que hay entre Kelly McGillis y Tom Cruise no hubiera sido igual sin ese tema de amor, el de Take My Breath Away, si no hubiese sido, digamos, utilizado tan sabiamente por Tony Scott. Y es que Tony Scott, dentro de lo que es la banda sonora, sabe cuándo incluirla, es decir, sabe cuándo comenzar el tema de la banda sonora, sabe cuándo terminarlo y sabe además iluminar la secuencia al estilo muy de videoclip, de ahí la nostalgia de los años 80 cuando veamos esta película, como si fuera un auténtico videoclip de aquella época, pero un videoclip hecho con gusto, con mimo, y además con una planificación absolutamente absorbente, y con una historia, ya os digo, sencilla, pero totalmente, digamos, conmovedora. Es decir, Top Gun se puede decir que es una película que nos retrotrae a la época de los 80, digamos, con sus virtudes y a la vez con sus defectos. Y se ha convertido en una película de culto por ser una de las más representativas de su época. Es decir, en esta película Tom Cruise no solo estaba empezando allí a ser la gran estrella que ya apuntaba maneras, sino que destaca también por ser, tanto en los títulos de crédito como en la planificación visualmente, una película apabullante, por utilizar una banda sonora de una manera muy sabia, por utilizar una colorimetría y una textura absolutamente desbordante. Se puede decir Top Gun que es una película mucho más técnica que argumental. Es decir, es una película mucho más de productor que de director. Es una película de productor porque el productor sabía perfectamente que Tom Cruise era una estrella en alza. Y de ahí a que le diese tanto protagonismo y además incluso interpretativamente a veces un tanto histriónico. Pero es que todos los ademanes y todos los toques
interpretativos que vimos a Tom Cruise y que hemos visto a Tom Cruise a lo largo de toda su carrera, se puede decir que los perfeccionó, o mejor dicho, que los inventó de la mano de Tony Scott en la dirección, pero sobre todo en la producción por parte de Jerry Bruckheimer. La verdad es que yo tengo ganas de ver la segunda parte, Top Gun Maverick, que creo que se estrena pues este viernes, este fin de semana, pero yo tendré ganas de verla en mi casa, en mi edición seguramente en Blu-ray, y además disfrutando de esas secuencias, digamos, de acción tan extraordinarias que seguramente tendrán. Y además aplaudo la decisión de Tom Cruise de haber incluido a Jennifer Connelly, otro de los iconos, si os dais cuenta, otro de los iconos de las películas de los 80. Acordaos evidentemente de Dentro del laberinto. Además con David Bowie, que también fue un actor dentro de una película de Tony Scott, el director de la original, de esta original película que es Top Gun. Para mí Top Gun es uno de los pilares fundamentales del cine de los 80. Una película que se ha transformado en un film de culto debido a muchos de los elementos ya no narrativos, sino técnicos y de carisma de sus protagonistas, y que muchas de las secuencias suyas ya han pasado a la historia del cine de los 80. Lo que son los títulos de crédito iniciales como en ese amanecer rojo absolutamente fascinante, con el ruido de las turbinas de los F-14 Tomcat, de lo que es el despegue de estos cazas de los portaaviones, de lo que son las secuencias de acción con Tom Cruise, con Tim Robbins, con Val Kilmer y con todos esos actores que nos dan una de las secuencias de aviación más, digamos, más mimadas en planificación y en técnica que hemos visto o que hemos podido ver en la historia del cine, con esa banda sonora, con una canción tan característica, digamos, como tema romántico y de trasfondo romántico que vislumbra lo que es la relación entre Tom Cruise y Kelly McGillis. Una relación que se me antoja para mí un tanto, digamos, típica, digamos, un tanto estereotipada también, pero efectiva para aquellos tiempos. Es decir, cuando nosotros, vamos, yo la vi, teniendo unos 13 o 14 años, pero yo me acuerdo que cuando era niño, en los años 80, en el 86 yo tendría pues 8 años, 9 años. Me acuerdo de las carpetas de las adolescentes, de las jovencitas de aquella época, cuando tenían 14, 15 años, de las carpetas que tenían con la portada, con Tom Cruise y con Kelly McGillis detrás. Es decir, la miniatura que os he dejado, que os he puesto en lo que es el apartado de lo que es la presentación del vídeo, eso eran las carpetas de las adolescentes, por lo menos aquí en España en aquella época. Es decir, para que veáis el calado realmente que tuvo Top Gun, que es mucho más conocida esta película, ya no solo por, digamos, por su calidad, que la tiene, pero que es mucho más conocida realmente por ser la película que catapultó a la fama definitiva a Tom Cruise, en la que Tony Scott, en su dirección, le proporcionó, gracias a esa estética de videoclip, digamos, las características en la interpretación de Tom Cruise, incluso siendo un pelín ya no sobreactuado, sino un tanto inquietante y temerario, incluso en su real interpretación en esta película, en su auténtica interpretación, perdón. Y todo, evidentemente, de la mano de uno de los grandes productores de lo que es el cine de los últimos años, de la mano de un productor como la copa un pino. Podríamos decir que Jerry Bruckheimer es el David O. Selznick, evidentemente, salvando las distancias, salvando las infinitas distancias, el David O. Selznick de lo que es la producción de hoy en día. Es decir, Jerry Bruckheimer es, digamos, el productor al que le demos muchísimas horas de entretenimiento y que ya en los años 80 bueno, nos dio unos productos tan sumamente fantásticos como Top Gun, Ídolos del Aire, que fue la gran película que catapultó a la fama a Tom Cruise, en el que él aprendió un estilo de interpretación, en el que se dejó llevar por la mano de un gran productor y que protagonizó una película icónica. Icónica en lo que se refiere, a narrativa. Icónica en lo que se refiere, a narrativa. Icónica en lo que se refiere a la utilización de la banda sonora. Tony Scott fue el artífice de este pequeño milagro de los años 80 y que yo digo que Maverick, según las críticas, puede ser evidentemente mejor película porque argumentalmente se puede decir que Top Gun, Ídolos del Aire, es una película muy sencilla y muy esquemática debido a que tiene pues muchos de los elementos digamos un tanto estereotipados del cine de la época, es decir, la rivalidad con otra persona, la historia de amor con una instructora,
digamos, el respeto que tiene junto a sus superiores, que son James Tolkan y Tom Skerritt, la amistad que le une, amistad, rivalidad que le unirá evidentemente junto a Val Kilmer, al personaje de Iceman. Y claro, todos estos elementos se daban mucho en las películas de los 80, pero eran películas en las que tú entrabas al cine y disfrutabas de una historia sencilla, pero totalmente fresca para el público de la época. Top Gun es una película que hay que ver hoy en día con los ojos del adolescente y del niño que eras en los años 80, cuando te sentabas en la butaca de cine y veías los aviones, el rugido de las turbinas y sobre todo veías actores y actrices con un altísimo grado de carisma y con una banda sonora absolutamente inolvidable. Esos son elementos que nadie le podrá quitar y que nadie podrá rebatir a Top Gun, Ídolos del Aire. Sin duda una de las películas más importantes de los años 80 y una de las películas más importantes dentro de la filmografía de Tom Cruise. Una película que ya os digo que argumentalmente no es muy profunda, no está muy trabajada, que sigue los esquemas narrativos de las películas de su época. Se puede decir que Top Gun es una película de su época, de los años 80, es decir, una película muy ochentera, pero ojalá hoy tuviésemos películas de ese estilo, es decir, ochenteras, sencillas, con un cierto grado de inocencia, donde los personajes van creciendo exponencialmente a base de enamorarse, a base de rivalidades, a base de superarse a sí mismo. Es decir, eran películas, y Top Gun no es una excepción, en donde el protagonista pues se involucraba en una serie de acontecimientos que le hacían crecer, cambiar su personalidad, le hacían madurar. Y el Tom Cruise que aparece al principio de Top Gun ya no es el mismo que al final de Top Gun. Ya sabe lo que es enamorarse, ya sabe lo que es tener una rivalidad junto a un piloto prácticamente a su altura, ya sabe lo que es tener, digamos, un control más férreo sobre lo que es su rutina, sobre lo que son sus nervios, controlar sus emociones. Todo eso lo vivirá dentro de la academia que lleva el nombre de la película, que es Top Gun. Top Gun, para mí, es una película de culto de los años 80, absolutamente imprescindible para el que le guste prácticamente el cine de acción, porque eminentemente es una película de acción, y sobre todo le guste Tom Cruise. Yo creo que Top Gun es una de esas películas inolvidables y hoy en día prácticamente irrepetibles. Ya os digo, Maverick seguramente será una película más profunda, mejor hecha, con mejores efectos visuales, pero Top Gun, la película de los 86, subtitulada aquí Ídolos del Aire, es realmente la original. Y cuando sacas la original y tiene tanto impacto en una época, ese impacto ya seguramente Maverick no lo tendrá, porque ya sabemos de qué irá la película, es decir, ya sabemos quién es Maverick, ya sabemos lo que es la Academia Top Gun y ya sabemos seguramente que irá de que él será pues más un instructor que recibirá a un grupo de jóvenes a los que también él será su maestro, etc. Pero lo bonito era ver a Tom Cruise cómo realmente él iba superando tramos y etapas de su vida para convertirse realmente en el piloto, en el mejor piloto de la Academia Top Gun, esa academia de la Marina de los Estados Unidos que da nombre a la película. Realmente Top Gun es un clásico y una película que pertenece al cine de culto de aquella maravillosa época que fue el cine de los años 80. Si yo tuviera que darle una nota, pues a Top Gun le daría hoy en día entre un 7,5 y un 8. Y puede que evidentemente el argumento de Top Gun sea un pequeño lastre, porque yo os digo, es muy arquetípico, pero es un argumento que cuando la vimos en televisión, en el cine, cuando la disfrutamos en su momento, la verdad es que como Top Gun las había poquitas. Es decir, que nos dieran realmente un gran espectáculo, una historia bonita, un romance, secuencias de acción, rivalidad entre dos personajes míticos como son Maverick y Iceman, y una canción absolutamente inolvidable que fue el Take My Breath Away. Espero que os haya gustado este análisis de Top Gun, sin duda una de las mejores películas de Tom Cruise, o si no una de las mejores, una de las más icónicas y sin duda una de las más importantes. Volveremos junto a Tom Cruise cuando prepare el homenaje, mejor dicho, cuando salga el vídeo de lo que es este premio que recibió hace poco, que ha sido la Palma de Oro en Cannes, que no son capaces en Hollywood de darle un Oscar,
pero aquí en Europa reconocemos la labor de uno de los más importantes actores de los últimos tiempos y del cine contemporáneo, sin duda alguna. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, eso me ayudará mucho, que me pongáis aquí todo lo que queráis en la caja de comentarios y que suscribáis al canal y le dais a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que disfrutéis de Top Gun y de Top Gun Maverick. Estoy seguro, como apunte para el final del vídeo, que saldrá un pack con las dos películas seguro. Ese pack me haré yo con él de todas, y así ya tendré las dos. Seguramente en Blu-ray, en alta definición. Espero que paséis una buena noche, feliz velada y hasta mañana.